Bueno, buenas noches, jujeños, jujeñas. Nuevamente una nueva edición de Detrás de las Noticias, en donde vamos a hablar de una semana muy movida en la provincia de Jujuy. Primero, expresar de que debe existir diálogo, consenso entre todos los jujeños, ya que es un derecho de todos los jujeños vivir en paz, poder trabajar en paz. A mí no se me escapa de que los sueldos que hoy existen como consecuencia de un proceso inflacionario que lo vine diciendo ya prácticamente más de un año, que come el bolsillo y que hace que muchos jujeños y muchos argentinos tengan dificultades para llegar a fin de mes, en donde haya más de un 50% de desocupación. Tengamos, por supuesto, reclamos que son justos, como los han realizado los maestros, y en donde la mayoría de los gremios, gracias a Dios, hoy han llegado a un acuerdo con el Estado provincial. Y quiero, sobre el tema de vivir en paz, de que el derecho a la protesta y el derecho a la libre circulación no es un invento de un político, sino que ya lo decía en ese entonces quien era presidenta de los argentinos, en una asamblea legislativa, cuando inició las sesiones ordinarias, y veamos qué decía. Tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar y no complicándole la vida al otro. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana donde todo el mundo proteste. Miren, no pretendo que sea como en Estados Unidos. Vamos a tener nosotros que legislar y la justicia fundamentalmente actuar ante estos casos, porque no podemos solos organizar las cosas. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Luego pasa que se produce un disparo, que se produce un muerto y tenemos no ya 200 personas, sino 20.000 protestando porque mataron a una persona, porque el otro tiró el palo y nunca sabes quién tiró el palo primero. Por eso organicémonos como sociedad, permitámonos protestar. Hay derecho a la protesta, todos tenemos derecho a protestar, pero tenemos que respetar también a los demás ciudadanos. Tenemos que lograrlo entre todas las fuerzas, aunque pensemos en economía en las antípodas, aunque no estemos de acuerdo con YPF, aunque no estemos de acuerdo con nada, por favor, en el respeto a los demás ciudadanos, pongámonos de acuerdo de una buena vez por todas. Es lo único que les pido. No les pido otra cosa. No les pido otra cosa. No les pido otra cosa. Muy bien. Vean de dónde, ¿no es cierto?, sale el derecho a la protesta y el derecho a la libertad de expresión, pero también el derecho a respetar a la libre circulación de los jujeños, de los argentinos. Y no lo digo yo, lo dice quien lidera el Frente Unidos por la Patria, quien es la vicepresidenta de la República Argentina, y en donde muchos funcionarios nacionales perdieron la memoria simplemente por fines y objetivos políticos. Yo quiero recordarles a cada uno de los jujeños
lo que ocurría cuando no existía esa paz en la provincia de Jujuy. Otro video. De audio. Me dicen que puedo hablar, puedo expresarme, porque aquí vamos a ejercer el derecho a la libertad de expresión. Queremos los jujeños volver a esas imágenes en donde casi se quema el Salón de la Bandera, orgullo de todos los jujeños. Por supuesto que no. Y los jujeños tienen que expresarse. Los jujeños de buena voluntad tienen que decir, no tienen que esconderse. Yo no me estoy escondiendo y estoy diciendo aquí verdades. Luego de estos dos videos, vamos a pasar a hablar de mi visión de lo que fue el debate constitucional, de lo que fue esta Constitución, diciendo lo que ya dije cuando, como jefe del bloque de los convencionales justicialistas, hablé terminando el debate en general de la Constitución y dije que esta Constitución que se aprobó nace de una ley aprobada en septiembre del año 2022, con el voto de 31 diputados del partido de gobierno y con el voto de un diputado del partido justicialista, el señor Posadas. La historia determinará si el señor Posadas fue un iluminado y por eso votó la reforma constitucional, o por el contrario, fue un hombre que traicionó al partido justicialista y por el cual, entre comillas, digamos que fue expulsado del partido justicialista, del bloque del partido justicialista, lo cual tengo mis dudas que eso haya ocurrido. Ahora bien, en septiembre del 2022 se dictó la ley de reforma parcial. Se dijo que se iba a reformar. No se ocultó ninguna de las cosas que se iban a reformar. Cuando se eligieron los convencionales constituyentes de todos los partidos, el partido de gobierno expresamente dicho por Gerardo Morales, dijo que iba a colocar en la Constitución una cláusula que contemplara no solo el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta, pero una protesta en paz, y que iba a prohibir, porque era un delito, el corte de calles y tomar edificios públicos. Por lo tanto, no nos sorprendamos de que este tema se discutió en la Constitución de la provincia, tema del cual los convencionales del Partido Justicialista votamos en contra. Dijimos simplemente que ese derecho ya estaba regulado en el artículo 102 de la Constitución, que expresamente decía que se tenía derecho a la protesta siempre y cuando la misma fuera pacífica. Y pedíamos el respeto de ese artículo 102 de la Constitución provincial, el respeto de la Constitución de la Nación y de los tratados internacionales. Ese fue el voto del Frente Justicialista. También quiero expresar que en la campaña
el Frente Justicialista dijo que iba a decir sí a todo lo que fuera bueno para la provincia de Jujuy y que iba a decir no a todo aquello que consideraba equivocado. Así fueron elegidos los convencionales constituyentes, en donde había convencionales de distintos sectores del Partido Justicialista, en donde había convencionales constituyentes que yo había elegido y que eran juristas, como el doctor Nochetti, el doctor Apaza, la doctora Ross, el doctor Pedro Pascutini, y el doctor Matuc, me estoy olvidando. Y había convencionales que venían de sectores políticos de Carolina Moisés, como era el doctor de Aparici y la doctora de Dios, que participaron en la campaña con el no es no y el sí es sí, firmaron todos los dictámenes en minoría que sostuvo el Frente Justicialista, y cuando aquí había lío, no provocado por los maestros, sino provocado por extraños que vinieron a querer quebrar la paz en la provincia de Jujuy, trataron de sacar una ventaja y dijeron, renunciamos. La izquierda fue coherente, siempre dijo no, y en el momento de la discusión todos presentaron la renuncia. Pero esos dos convencionales que respondían a Carolina Moisés y que quisieron obtener una ventaja, realmente puedo decir que no los respeto. Había otra convencional, la doctora Isasmendi, y que respondía a la diputada Leila Chaer, que participó en todas las reuniones, firmó todos los dictámenes, aprobó en general el proyecto de la Constitución con las reservas de los dictámenes nuestros, y cuando hubo la discusión en particular, recibió la orden de su jefa que no participe, también con el propósito de obtener ventajas políticas, ya que estamos cerca de unas PASO y estamos cerca de una elección general. Estas son verdades que ocurrieron en la Convención Constituyente. ¿Podemos decir que fue un trámite exprés? Fue un trámite exprés. Podemos decir que en cada una de las comisiones se discutió con los invitados el contenido de la Constitución. Yo pertenecía a la Comisión Poder Judicial, Régimen Municipal y Régimen Electoral. En el Poder Judicial recibimos a todos los actores: Colegio de Abogados, Colegio de Magistrados, Superior Tribunal, Ministerio Público de la Acusación, invitados constitucionalistas vía videoconferencia, que también pudieron hacer preguntas sobre la reforma de la Constitución. En el régimen electoral, todos los intendentes fueron escuchados y casi todas las cuestiones que plantearon los intendentes fueron plasmadas en la Constitución. Por lo tanto, si bien hubo un trámite exprés que lo dejamos expresamente sentado a través de dos notas que presentó el Frente Justicialista, se conversó, se consensuó, se acordó
para que los jujeños tuviéramos la mejor constitución. El doctor Nochetti y quien les habla fuimos encomendados por los convencionales constituyentes, entre los cuales estaba el doctor de Aparici, la doctora de Dios, la doctora Isasmendi, a que negociáramos la modificación de un montón de cláusulas. Y esas conversaciones se hicieron con la doctora Burgos, con Gastón Morales, con el doctor Nieva, y logramos modificar muchísimas cosas, como por ejemplo que esa cláusula de gobernabilidad que atentaba contra el sistema republicano de gobierno que fijaba la Constitución de 1986 fuera retirada. Logramos que ese Consejo de la Magistratura, que en un principio designaba y removía a los jueces, fuera, ¿no es cierto?, receptada la idea de que solo pudiera designar jueces, que la remoción se debía realizar a través de un jury, que ese Consejo de la Magistratura, formado por 2 miembros del Superior Tribunal, por 2 miembros del Poder Judicial elegidos por el voto de los magistrados, por 2 miembros del Colegio de Abogados elegidos por el voto de los abogados matriculados en la provincia de Jujuy, por 3 representantes de la legislatura de la provincia de Jujuy y 2 representantes del Ejecutivo, fueran quienes intervinieran en los concursos para designar jueces y fueran quienes habilitaran el jury. Y para habilitar el jury, ¿saben qué? El Frente Justicialista logró no que fueran los 2/3, que podían ser 5 de 2/3. Cuando le expliqué al gobernador que eso no podía ser, debían ser los 2/3 de los presentes, eso en las discusiones en particular se modificó. Yo decía que había que decir sí al voto electrónico, se puso el voto electrónico. Yo decía que había que decir sí a terminar con las reelecciones, que sí lo planteaba la Constitución desde un origen. Se logró, ¿no es cierto?, eso. Hay 12 reelecciones por diputados, por concejales, por aquellos que integran hoy las comunas municipales, porque se nos pedía por parte de todos las comisiones municipales que fueran cambiado el nombre, porque tenían problemas cuando iban a realizar gestiones en la nación. Se logró también que en la delegación de facultades, esa delegación fuera una delegación parecida a la que existe en nuestra Constitución Nacional aprobada en 1994. Se otorgaron, ¿qué querían? Que dijéramos no a la creación de derechos para los ancianos, para los discapacitados, para los niños y niñas adolescentes. Dijimos sí, porque eran derechos que no estaban en la Constitución y que se debían poner en la Constitución para proteger a los más desprotegidos de nuestra provincia. Dijimos sí a una educación que empieza ahora en forma obligatoria y progresivamente a los 3 años. Por ende, aquellos que dicen que nosotros fuimos traidores al Partido Justicialista, les digo desde aquí que vengan, se sienten, tienen un espacio en este programa y debatamos quiénes son los traidores y quiénes hicieron las cosas que se debían hacer en la provincia de Jujuy. Esta es una verdad que se basa en hechos que están documentados. Y cuando hablen de la Constitución, les pido
que la lean y no inventen, léanla. Eso es fundamental para poder luego fundamentar cada una de las posiciones. Es cierto que esta Constitución se mezcló con la política nacional, por cuanto Gerardo Morales era un posible candidato a presidente o un posible candidato a vicepresidente. Es cierto que se mezcló con la interna del Partido Justicialista, en donde todos se pechaban para ser senadores. Y es cierto que vino gente de afuera a querer quebrar la paz de los jujeños. Es cierto también que las comunidades no pueden decir los recursos naturales son nuestros. Desde 1994 y desde 1853 se dice que los recursos naturales son de la provincia. Y eso es lo que ha puesto el gobernador de la provincia en la Constitución. Ha creado tantas obligaciones y le ha otorgado tantos derechos a los jujeños que va a ser muy costoso hacer realidad cada uno de los temas que plantea esta Constitución. Esta es mi verdad y está basado en los hechos. Y vuelvo a reiterar, desafío a que vengan y me contradigan en cada una de las cosas que yo he expresado aquí. Saliendo de la Constitución, tenemos que decir de que el justicialismo ha ganado en Córdoba, ha ganado en Formosa, que nuevamente Milei fue un fracaso, que en el orden nacional surgió las candidaturas. Me alegro de que Gerardo Morales sea candidato a vicepresidente de la República Argentina. Aquellos que dicen que cuando se aprobó la Constitución me abracé con Gerardo Morales, no, él me abrazó a mí como Perón abrazó a Balbín, porque esa es la República Argentina y la provincia de Jujuy que debemos tener cada uno de los jujeños. Quiero también decirles que en mi partido, siempre con papelones, anunciamos con bombos y patillos que Guado de Pedro y Mansur eran los candidatos a presidente y vice. Ya se medían el traje y en cualquier momento salía el spot, cuando la realidad estaba marcando que si no iba Massa como presidente, seguramente la República Argentina se vería inmersa en una profunda crisis económica. Yo no digo de que no haya responsabilidad de todos los partidos políticos, de lo que ocurre con nuestro país, pero tenemos que tener la grandeza de saber que con el diálogo, con el consenso, con la paz, con el orden, con respetar los derechos, saber que mi derecho termina en donde empiezan los derechos de los demás, que todo dentro de la ley, la Argentina tiene un futuro realmente importante. No lo hipotequemos, no lo tiremos por la ventana. Y también decir, ¿no es cierto?, de que aquí en Jujuy ya están los candidatos a senadores nacionales. Ordenadamente los otros partidos políticos al que yo no pertenezco designaron sus candidatos.
Nuestro partido, como siempre, tiene 3 candidatos a senadores. Muchos creían que yo iba a ser el cuarto. Ni loco, ni loco. ¿No es cierto? Voy a ser candidato ni loco. Que se peleen y se destruyan. Y Dios quiera que a través de la pelea y de la destrucción surja de las cenizas la unidad del Partido Justicialista y que pueda ser una verdadera oposición, porque para que exista la democracia debe existir la oposición. Muy buenas noches.